Hace unos domingos iniciamos la enseñanza con una pregunta y era, ¿qué es bendición? ¿No? Y recordemos que en aquella ocasión aprendimos que a veces hay una gran diferencia entre lo que nosotros pensamos que es bendición y lo que la Biblia dice que es bendición. En esa ocasión aprendimos que la bendición es todo aquello que realmente nos hace bien, que realmente nos beneficia. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que nos beneficia, no entendemos qué es lo que nos beneficia. Para nosotros la bendición viene a ser algo así como lo que nos conviene, ¿no? Lo que nos conviene en nuestro concepto, que a veces es pecaminoso, pero no es bíblico, ¿no? Y por eso aprendimos que hay cosas, situaciones que a nosotros nos parecen incómodas, difíciles, pero que finalmente vienen a ser bendición para nosotros, ¿no? La pregunta con la que quiero comenzar esta enseñanza hoy es la siguiente. Si la bendición es aquello que es bueno para nosotros, aquello que realmente nos conviene, la pregunta es, ¿en quién nosotros podemos tener bendición? ¿En quién podemos hallar la bendición los hombres? ¿En quién la podemos hallar? ¿No? Pues la respuesta, obviamente, tiene que ver con el dador de la bendición, que es Dios. El único que puede bendecirnos es Dios, en realidad. El mundo busca lo que ellos llaman bendición en muchas situaciones, en muchas cosas, en muchas personas, pero no de la manera correcta. Por ejemplo, ahorita para fin de año y comienzo de nuevo, las personas son dadas a muchos, aquí en Colombia, a muchos agüeros, a muchos ritos que supuestamente les va a traer bendición, ¿no? Muchos hacen una cosa o la otra en pro de tener una bendición. Por ejemplo, en Colombia está el agüero de que usted debe tener una mata o un poquito de una espiga de trigo en su casa para que le vaya bien en el año nuevo. O otros hacen cosas como llenar la nevera para que el primer día del año les coja con gran bendición, provisión en su nevera, y entonces de ahí para allá todo el año van a tener gran provisión. Y así cada quien tiene su rito, cada quien tiene su agüero a través del cual pretende que le vaya bien en el año. Otros se hacen riegos, ¿cierto? Se hacen riegos con diferentes plantas que supuestamente le van a traer prosperidad, le van a traer bendición. Y todas esas cosas son buscar en el lugar equivocado, son misticismo. Ahora, si nosotros vamos al cristianismo, uno podría decir, bueno, los cristianos sí no son así, ¿no? Pero la realidad es que el cristiano también se ve involucrado en misticismo, también tiene esa situación de querer buscar bendición donde no la hay, ¿no? O de manera equivocada, o de ir detrás del misticismo para poder hallar esa bendición. Por ejemplo, en estas fechas es muy común que los pastores hagan reuniones donde supuestamente van a reprender y destruir toda maldición para el próximo año y desatar un poco de bendiciones para las personas, como si de eso se tratara la bendición, ¿no? De que usted reprende lo malo y llama lo bueno y entonces viene. Es el mismo rito, el mismo misticismo, solamente que con versículos y con palabras cristianas. Pero la realidad es que eso no deja de ser misticismo, ¿no? Muchos incluso usan el aceite para ungir una cosa, ungir la otra y declarar que todo va a salir bien. Pero la realidad, como hemos aprendido en este libro de Ageo, es que hay muchas cosas que van a suceder en el año que van a ser difíciles y que nos van a servir para bien. La realidad, mis hermanos, es que solamente Dios puede bendecir al hombre. Solamente en Dios podemos hallar bendición. Todos esos ritos, todos esos agüeros son vanos, porque solamente Dios sabe todo lo que es bueno para cada uno de nosotros. Solamente Dios tiene el dominio absoluto sobre todas las circunstancias
a nuestro alrededor, sobre nuestra vida, de tal manera que en el único que podemos realmente hallar bendición es en Dios. Este nuevo año comenzará en unas semanas y yo les digo una cosa, mis hermanos, este año pasará todo lo que Dios quiere que pase. Dios va a guiar cada una de las situaciones, cada una de las circunstancias, y la tranquilidad de la iglesia es que estamos en las manos de Dios. Van a ocurrir cosas que para nosotros van a ser incómodas, van a ocurrir cosas que para nosotros van a ser desagradables, pero todo eso está dentro del propósito de Dios, y si somos pueblo de Dios, pues Dios está haciendo, obrando y bendiciendo a su pueblo. Este año Dios hará su voluntad y esa es la realidad. Pero alguno podría decir, pastor, usted dice que solamente en Dios podemos hallar bendición, ¿no? Pero, ¿qué me dice de las veces en que en la Biblia encontramos a los hombres bendiciendo a los hombres? Y sí, hay que reconocer, la Biblia habla de la bendición y muestra a hombres bendiciendo a hombres, ¿no? Pero esa bendición que hacen los hombres, de los hombres, la hacen en Dios. Si usted lee la Biblia y estudia los pasajes donde están escritas esas ocasiones donde un hombre bendijo a otro, lo está haciendo en Dios. Esa bendición es real solo en la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo bendecir a mi prójimo si entiendo la voluntad de Dios para su vida. Puedo bendecir a mi prójimo si entiendo la voluntad de Dios para su vida. Ahora, no me estoy refiriendo al misticismo de que Dios me reveló lo que le va a pasar a usted. No, estoy hablando de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Cómo así? Por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo. Un padre. El padre bendice a su hijo cuando le desea el bien, ¿no? Cuando ora por él. Un padre bendice a su hijo cuando ora por él, pero también un padre bendice a su hijo cuando le enseña la palabra. Un padre bendice a su hijo también cuando le disciplina. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están dentro de la voluntad revelada de Dios. Y eso es algo que nos debe de quedar claro. La bendición verdadera está dentro de la voluntad soberana de Dios. Ustedes recuerdan la vez que un brujo quiso maldecir al pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan? Que Dios dijo que esa maldición no servía, que eso no iba a ser, ¿cierto? La bendición de Dios está cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios. En cambio, cuando un agorero, cuando una persona de estas, un pastor falso de estos que se la pasan derramando bendiciones a diestra y a siniestra, hace esos llamados a bendecir y a declarar para el nuevo año, él no está pensando realmente en lo que es bueno para las personas, ¿no? Él ni siquiera sabe qué es lo que es bueno para nadie, ¿no? Realmente lo único que hace es decir cosas bonitas, cosas agradables, profetizar entre comillas, ¿cierto? Cosas que le agradan al pueblo, y pues obviamente eso despierta un gran interés, tanto que esas reuniones de fin de año y comienzo vienen a ser multitudinarias porque la gente no quiere perderse su bendición. Todo eso es falso, todas esas cosas no tienen ningún valor delante de Dios, porque solamente en Dios, el soberano, el Señor, podemos tener bendición. Solamente en Él, en su voluntad, debemos buscar la bendición de Dios. Y esa bendición está para nosotros, su pueblo. Ahora, solo en Dios y su perfecta y sabia voluntad, el hombre encuentra verdadera bendición. Y la enseñanza de hoy nos habla de ese importantísimo tema. Por eso comenzamos con esta introducción de la pregunta: ¿en quién podemos hallar bendición? Así que continuamos en esta serie expositiva del libro del profeta Ageo con un lema: Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Esta es la enseñanza número 15 y se titula Del mundo no esperes bendición. En esta ocasión vamos a estar estudiando Ageo capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra: Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas,
Venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Hoy continuamos estudiando el cuarto de los 5 mensajes que Dios le da a Ageo para este pueblo que había abandonado la reconstrucción del templo. Hemos dicho que este cuarto mensaje es el mensaje de las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del cuarto mensaje. Lo que hace Dios es recordar la situación de Judá, ¿cierto? Lo que hace es recordar esa situación y sacar 3 enseñanzas, 3 lecciones importantes de todo eso que había vivido el pueblo cuando abandonó la obra del templo y ahora que la vuelve a retomar, ¿no? En el estudio anterior vimos la primera lección aprendida, y es que la fe verdadera no es religiosismo ni moralismo. ¿Recuerdan? La fe verdadera no es religiosismo ni moralismo. Hoy continuamos viendo la segunda lección, que es un recordatorio para los judíos de que no pueden esperar bendición de Dios si viven entregados al sistema de este mundo. Del versículo 15 al 17, el Señor invita a los judíos a reflexionar en la situación que vivieron en el tiempo que habían abandonado la reconstrucción del templo, ¿no? Y aquí el Señor hace énfasis en 3 realidades que son las que vamos a ver hoy. 3 realidades importantes de aquel tiempo que les debe dejar una enseñanza, ¿cierto? Y que son las que vamos a ver hoy. La primera de ellas es que este pueblo vivía para el mundo, ¿no? Esa es la descripción que hace el Señor. Es la manera en que Dios ve lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos en los versículos que acabamos de leer es la invitación habitual del Señor que hace por el medio del profeta Ageo a meditar en su corazón, ¿no? Siempre en Ageo y en la Biblia encontramos ese llamado. Recordemos que esa palabra meditar es un llamado a la reflexión, a prestar atención a lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y este es un llamado importante, tan importante que se reitera continuamente en toda la Escritura, pero especialmente aquí en el libro de Ageo, el Señor lo hace continuamente. Un llamado a meditar, un llamado a reflexionar en lo que se está haciendo. Ahora, ¿por qué ese llamado, no? ¿Por qué Dios nos llama a esto? Pues porque, como hemos visto en nuestro estudio, los hombres solemos planear, proyectar, hacer, trabajar, y todo esto muchas veces sin contar con la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces simplemente decimos, Señor, ayúdame, ¿cierto? Es todo lo que decimos y invocamos a Dios es para que nos ayude a lo que ya planeamos, sin mucha meditación, sin mucha reflexión, y simplemente decimos, Señor, ayúdame. Y lo hacemos muchas veces de forma equivocada, pecaminosa, egoísta, sin mucha reflexión. Y en muchas ocasiones no nos detenemos a pensar, ¿no? A pensar en sus implicaciones para nuestras vidas, en lo que estamos haciendo, en lo que puede esto generar para mí, ¿no? No reflexionamos en nuestro corazón, en lo que estamos sintiendo, en las intenciones, en el pensamiento que estamos teniendo, qué tan conveniente es. Y si vamos a cosechar lo bueno o lo malo de esto, ¿no? Y por eso constantemente el Señor llama a su iglesia a detenernos, a meditar en lo que hay en nuestro corazón, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, en nuestras intenciones. Él nos llama a reflexionar, a pensar. Incluso nos hace pensar en lo que ya empezamos, ¿no? Lo que ya estamos haciendo, si tiene sentido, si es bueno delante de Dios, si va a dejar algún buen fruto o uno malo, para que de esa manera nosotros podamos corregirnos antes de que sea demasiado tarde. Ese es el llamado de Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Siempre Dios está llamando a meditar, a pensar. La pregunta es, ¿a qué debía ir enfocada la meditación de este pueblo, ¿no? Si Dios le llama a meditar, a pensar, a reflexionar, ¿a qué debía ir enfocada la meditación de este pueblo? Pues el texto dice claramente, antes que sucediesen estas cosas. Así dice el texto. Es decir, la meditación que Dios le está pidiendo a su pueblo
o lo que le está pidiendo Dios que piense a su pueblo es en las cosas que antes sucedieron, en aquello que hicieron antes, en la manera en que les iba, en que se vivían antes, cuando ellos estaban en su religiosismo hipócrita, en su moralidad vacía, y habiendo abandonado, obviamente, la reconstrucción del templo, ¿no? Ellos se enredaron en la búsqueda del lujo, de la comodidad, en la búsqueda del éxito según el criterio del mundo, y esto es lo que en realidad se llama una vida mundana. Mundano es el que se olvida de Dios por perseguir los deleites del mundo, por perseguir los ideales del mundo. Eso es ser mundano, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un llamado claro del Señor para la iglesia a no amar el mundo. Sin embargo, mis hermanos, si miramos la realidad del pueblo cristiano de hoy, tenemos que decir que muchas iglesias están llenas del mundo. Y cuando digo que llenas del mundo, no me refiero a la música o a la ropa que usan los miembros de las congregaciones, sino a que están llenos de los ideales del mundo. En muchos púlpitos solo se predica de la realización del hombre, de cómo hacer dinero, de cómo tener éxito según el criterio del mundo. Se habla de todas estas cosas y se olvida del mensaje por el cual estamos aquí, del llamado por el cual estamos aquí, de la gran comisión. Estamos llamados a predicar a Cristo. Estamos llamados a predicar su mensaje, su obra de salvación, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Eso es lo que necesita el mundo en tinieblas. No prosperidad, no riqueza. El mundo necesita a Cristo y para eso está la iglesia en esta tierra. Dios está llamando a los judíos a reflexionar en los años que vivieron sumergidos en esa religiosidad, siguiendo los ideales del mundo y olvidándose de Dios, que les había comisionado, que les había encargado una misión, la reconstrucción del templo. Y creo que ese es un llamado válido para nosotros, que tenemos un encargo de Dios y que muchas veces nos hemos olvidado de aquello que Dios nos encargó. ¿Cuál era el propósito de esa reflexión? ¿Para qué Dios llama a su pueblo a la reflexión? El propósito de meditar, de hacer este alto en el camino y de pensar en esas realidades, es el tiempo presente y el futuro. Recordemos que ese es el propósito de esa reflexión, ¿no? Ageo lo deja muy claro cuando dice: desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Cuándo debía meditar? Ahora, ¿cierto? ¿En qué debía meditar? En el pasado. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante lo hagan diferente, es lo que está diciendo. Como hemos aprendido en el estudio de este libro, no siempre es útil recordar el pasado. En muchos casos es perjudicial si ese recuerdo sirve de alimento para el rencor, para la culpa, para la venganza. Entonces es perjudicial ese recuerdo. La reflexión en el pasado sirve si se usa para analizar nuestros actos a la luz de las Escrituras. Si se usa para corregir la vida en el presente con miras a tener un mejor futuro. Y es en ese sentido que Dios llama a su pueblo a reflexionar. Siempre que Dios llama a su pueblo a volver al pasado, a meditar en el pasado, lo hace es para reflexionar, para cambiar en el presente y buscar un mejor futuro. Y es en ese sentido que Dios llama a su pueblo aquí de Ageo para que desde ese día en adelante, como dice el texto, lo hagan diferente.
Y es en ese mismo sentido que Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Si ustedes ven, la Escritura siempre llama al hombre a reflexionar en su pasado. Es con ese propósito, con el propósito de que haya cambio, con el propósito de que nosotros podamos recordar que hicimos mal, entender nuestro pecado pasado y empezar a hacerlo de una manera diferente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claro, ese texto, no hay que encubrir el pecado, porque el que cubre su pecado no prospera. ¿Qué es lo que hay que hacer? No dice solamente confesarlo, dice, mas el que lo confiesa y se aparta. Miren que la reflexión en el pasado tiene que ser con miras a la confesión, pero también al cambio, ¿no? El creyente está llamado a examinar sus acciones pasadas a la luz de la Biblia, a entender su pecado y a arrepentirse buscando un verdadero cambio en el poder de Dios. Y es ese el verdadero llamado al arrepentimiento, que no es un llamado a recordar como una forma de tortura para que usted se sienta mal, simplemente para que se deprima por su pecado pasado, sino que es un llamado a la reflexión de nuestros actos a la luz de la palabra de Dios, para entender que hicimos mal, ¿cierto? Es una reflexión de la inconveniencia de la vida entregada al pecado, de que eso no conviene. Es una reflexión en sus consecuencias amargas, sus réditos funestos, con miras, obviamente, a volvernos a Dios, a corregir la vida en el presente. Por eso el verdadero arrepentimiento se manifiesta no simplemente con lágrimas, sino con cambio. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Miren ese llamado tan fuerte que hace Juan el Bautista. Al parecer él veía que predicaba, llamaba a la gente a arrepentimiento, pero venían también personas hipócritas a bautizarse, a decir yo me arrepiento. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Les dice, no vengan aquí a decir que son hijos de Abraham, no vengan aquí a aparentar, ¿cierto? Sino que les llama concretamente a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les llama a hacer una reflexión real de sus hechos y a arrepentirse de manera genuina. Y en todo este estudio hemos visto, mis hermanos, que desafortunadamente la iglesia cristiana, al igual que los judíos, se ha enredado en la codicia, se ha enredado en la búsqueda de la comodidad y del éxito según el criterio del mundo, y ha llegado a tener hoy en día también una vida mundana. Gran parte de la iglesia vive por las cosas de este mundo. Y el propósito de Dios con este llamado de Ageo no es simplemente que lo aceptemos y que reconozcamos hoy que tenemos mucho del mundo dentro de la iglesia, sino que es un llamado a detenernos, a meditar, a evaluar de manera juiciosa nuestra vida a la luz de la palabra, de cómo estamos llevando nuestra vida con miras a volvernos a Dios, con miras a apartarnos de toda esa vida mundana, de toda esa búsqueda incesante de éxito según los criterios de este mundo, y a corregir la vida presente antes de que sea tarde, antes de que terminemos cosechando situaciones complicadas que van a suceder por causa de nuestra terquedad. El primer peldaño para el cambio real es reconocer que por nuestra falta de conocimiento en la Biblia, o muchas veces por causa de nuestra rebeldía o por nuestra negligencia, en muchas áreas de nuestra vida no estamos haciendo bien. Y eso es importante hacerlo antes que vengan las consecuencias, antes que venga todo aquello que
sucede después de la terquedad nuestra, ¿no? Y en esto debemos estar muy atentos y dejar nuestro orgullo de lado. Si queremos realmente cambiar, debemos dejar nuestro orgullo a un lado y ser muy sinceros delante de nuestro Dios. Por ejemplo, en el matrimonio es importantísimo detenernos y reflexionar a la luz de las Escrituras, no en nuestro cónyuge, no, sino en nosotros mismos. En nosotros. ¿Cómo estamos llevando el matrimonio? ¿Lo estamos llevando de acuerdo a lo que la Biblia enseña? ¿O lo estamos llevando como el mundo? ¿Estamos teniendo un matrimonio según el criterio de Dios o según el criterio del mundo? Si yo me detengo y reflexiono, puedo evitar cosas que van a hacer destruir mi hogar, mi matrimonio. Debemos parar en el camino y meditar si estamos siendo justos con nuestra pareja. Si estamos amando a esta persona que Dios nos entregó, como la Biblia dice. Recordemos que la Biblia dice que a nuestro prójimo lo amamos como a nosotros mismos. Si nos estamos preocupando en realidad por esa persona como la Biblia nos manda. Pero esta reflexión, mis hermanos, no es simplemente para que nos sintamos mal y para que digamos lo hemos hecho mal, sino que es una reflexión para que nosotros podamos arrepentirnos realmente y cambiar, corregir. Es un llamado para que nosotros como iglesia, como esposos, las mujeres como esposas, podamos cambiar nuestra manera de ser, moldearla conforme a la palabra de Dios y evitemos que más adelante vengan situaciones difíciles. Mis hermanos, una reflexión como esta a tiempo evitaría muchos divorcios y avivaría el amor en las parejas. Lo mismo los padres. Ninguno de nosotros, los padres, los que tenemos hijos, nació aprendido en este tema, ¿no creen ustedes? Ninguno de nosotros nacimos aprendidos, así que hijos, ténganos paciencia. Pero también es un llamado a los padres, porque esa falta de conocimiento acerca del tema de cómo ser padre, la suple, la llena la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo ser padres, porque en la palabra de Dios, Dios el Padre nos revela, nos enseña, nos muestra la verdadera paternidad. Así que debemos entrenarnos en la palabra, los que somos padres. Debemos escudriñar las Escrituras, mirar si estamos llevando nuestra paternidad de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Todos los que somos padres debemos constantemente hacer un alto en el camino, meditar en nuestros deberes, si lo estamos haciendo como el mundo o como Dios manda, ¿cierto? Hay muchos padres cristianos que desafortunadamente están entregados a una crianza al estilo del mundo. Y la pregunta es, ¿cuáles serán los resultados? Si criamos a nuestros hijos como el mundo, ¿cuál será el resultado? Pues hijos mundanos. Los padres cristianos debemos meditar si estamos haciéndolo bien a la luz de la Biblia, si estamos invirtiendo tiempo en criar nuestros hijos. Los hijos no necesitan solo dinero, ellos necesitan crianza. Y la Biblia dice que debemos criarlos en el temor de Dios, en la disciplina y el temor del Señor. Pero especialmente este es un llamado de Dios a través del profeta Ageo a que reflexionemos en nuestro compromiso como cristianos con la misión que Dios nos encargó, con la obra del Señor, con su reino, con el propósito de Dios para su iglesia, con el evangelio. ¿Estamos cumpliendo el encargo de Dios? Es la pregunta. Recordemos lo que el Señor dice en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos comprometidos con su evangelio, con su reino? ¿Estamos haciendo nuestra parte como miembros del cuerpo de Cristo? ¿O nuestro compromiso es con los ideales mundanos y con el éxito según el criterio del sistema de este mundo? Dios nos llama a través de aquello a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo en los diferentes aspectos de la vida, pero especialmente cómo lo estamos haciendo en relación al llamado, en relación a la misión que Dios nos encargó? El segundo punto, la segunda realidad en que enfatiza el Señor en este texto, es que este pueblo, mis hermanos, a pesar de vivir para este mundo, a pesar de que su enfoque era mundano, su manera de vivir era mundana, ellos esperaban bendición. Ese es el segundo punto. Esperaban bendición. Y en el tiempo de los judíos, en el tiempo en que ellos habían abandonado la obra del templo, estaban comprometidos con su propia causa, con su propio propósito, con sus propios deseos, trabajando diligentemente para sus propias causas y olvidándose del Señor. Eran muy diligentes en lo propio y negligentes en lo del Señor. Y si miramos un poco el contexto histórico de este pueblo, parte de la economía del pueblo judío se basaba en la agricultura y especialmente en dos productos principales. ¿Cuáles eran? El primero de ellos era el trigo. Por eso vemos que en el versículo 16 nos habla de la efa, que es una medida de grano, y lo que nos muestra es un pueblo diligente, un pueblo trabajador, un pueblo que estaba siendo diligente en sus propios propósitos. Un pueblo que sembraba trigo en abundancia esperando una abundante cosecha. Y el segundo producto importante en la economía del pueblo judío era el vino. Y para su elaboración ellos sembraban uva, las cosechaban y las procesaban y sacaban el vino. Y el texto nos habla de cántaros, ¿no? Esa es otra medida, pero esta medida es usada para los líquidos, ¿no? Y en este caso, pues obviamente nos están hablando del vino. Y lo que vemos aquí otra vez es un pueblo diligente en el cultivo de uva, que esperaba una cosecha abundante de uva para poder sacar una buena cantidad de litros de vino. Y en ambos casos, en el caso del trigo y en el caso del vino, la expectativa era de bendición abundante, ¿no? Ellos querían una bendición abundante. Y yo quiero que miremos bien este caso, porque muchas veces nosotros solemos decir que no entendemos a Dios, ¿no? No entendemos lo que Dios hace. No entendemos por qué pasan las cosas. Esa es nuestra manera de decir, pero en el fondo todos nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Y le preguntamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? Pero en muchos de esos casos nosotros damos la respuesta. Lo que pasa es que nos hacemos los que no. Por ejemplo, a simple vista nosotros tenemos aquí un pueblo trabajador que cree en Dios y que espera bendición. Bajo ese examen que hacemos a simple vista, pues uno diría, pues Dios debería bendecirlos, ¿no? Y muchos incluso podrían citar varios pasajes bíblicos que hablan del trabajo como un mandato divino, de la bendición que trae la diligencia, ¿cierto? E incluso citas versículos que nos hablan de la orden de Dios cuando creó al hombre, cuando creó todo, que le llamó a la productividad. Dios llamó al hombre a producir, ¿no? Y muchos podrían sacar textos como estos y dicen, bueno, ese pueblo lo está haciendo bien y van a cosechar una abundante bendición. La pregunta es, si la diligencia, el trabajo, la fructificación, la productividad no son pecado, ¿cierto? Sino que son agradables delante de Dios. Si incluso no son solamente agradables, sino que son mandatos de Dios para su pueblo, para el hombre. Entonces, ¿por qué Dios no cumplió las expectativas de este pueblo?
Entonces, ¿por qué Dios habla de este pueblo con desagrado? Pues la respuesta está aquí en este texto y tiene que ver con tres cosas fundamentales que Ageo nos ha estado enseñando. La primera de ellas es el propósito con el que hacemos las cosas. Dios no estaba agradado de la diligencia de este pueblo porque habían quitado a Dios como el propósito y se habían puesto a sí mismos. Y quitar a Dios como el propósito de vida y poner cualquier otra cosa es lo que la Biblia llama idolatría. Este pueblo ya no vivía para la gloria de Dios y estaba viviendo para sí mismo. Y esto es hacer idolatría de uno mismo, o lo que también se conoce como egolatría. Egolatría es cuando vivo mi vida en función de mí mismo, de mis sueños, de mis metas, de mis anhelos, de mis deseos, de mis necesidades. Y no hay nada más importante para mí que esas cosas. Y eso es algo que se promueve hoy en día, ¿no? Luchar por los sueños, que eso sea lo máximo, no importa quién haya que dejar por el camino. Mi realización y mi satisfacción están por encima de cualquier otra cosa, incluyendo de Dios y de mi prójimo. Eso es egolatría. Esa es la filosofía del mundo en este tiempo. Ámate a ti mismo y a los demás, pues no importan. Pero la Biblia, ¿qué enseña? La Biblia dice, ámate a ti mismo. No, la Biblia dice, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia da por hecho de que nosotros nos amamos a nosotros y demasiado. Lo que nos llama es amar a Dios, el soberano, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Y este pueblo manifiesta su egolatría en que vivía para sí mismo y había abandonado el templo del Señor. Y muchas veces nosotros también manifestamos egolatría cuando hemos abandonado la casa del Señor y vivimos solo para nosotros. Si quieres saber si eres un ególatra, examina con sinceridad tus propósitos. Si quieres saber si eres un ególatra, examina con sinceridad los propósitos de tu corazón. Otra razón por la cual Dios no bendice la diligencia de este pueblo es por su actitud mundana. Hemos aprendido que el mejor detector de idolatría es la actitud. Este pueblo era negligente para lo divino, pero diligente para lo propio. Era tacaño para la obra del Señor, pero desprendido para lo propio. Su actitud manifestaba un amor por lo que era del mundo y un desinterés total por la obra de Dios. Y podríamos criticar a este pueblo, podríamos hablar mal de esta iglesia de este tiempo, pero desafortunadamente, mis hermanos, la iglesia de hoy está en una situación muy parecida. Nos hemos vuelto egoístas e indiferentes a Dios y a su obra, pero nos hemos vuelto diligentes para lo propio. Nos hemos vuelto negligentes para Dios y su obra y nos hemos vuelto diligentes para lo nuestro. Y podríamos decir que estamos en un caso muy parecido. Muchos cristianos idolatran el dinero, el bienestar, la familia, su círculo social, sus bienes, y por ello son capaces de abandonar la obra de Dios, son capaces de abandonar su familia, son capaces de abandonar muchas cosas. Y tenemos que reconocer que en muchos casos nosotros, la iglesia de Cristo, que deberíamos ser luz para las personas que están en tiniebla, nos hemos dejado persuadir del mundo, de sus afanes, de sus metas, de su manera de pensar, y hemos terminado siendo diligentes para nuestros pequeños ídolos y negligentes para con la obra del Señor. Y en este sentido podemos decir que nuestra actitud revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Revela lo que realmente adoramos.
Y es un llamado de atención de Dios. Es un llamado a meditar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para Dios o para las cosas de este mundo? Otra razón por la cual Dios no bendice la diligencia de este pueblo es por su práctica engañosa. Ellos decían servir a Dios, pero en realidad estaban sirviendo a la avaricia, a la codicia y a la riqueza de este mundo. Y eso es una actitud engañosa. Aquello nos enseña lo que también Jesús le enseñó a sus discípulos. Que con nuestra vida y práctica, en realidad solo podemos servir a un Señor a la vez. Que no podemos adorar a dos dioses, a dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Procurando su propia gloria, este pueblo le robaba la gloria a Dios. Dedicando todo su tiempo a sí mismos, a sus planes, a sus proyectos, estaban abandonando la obra del Señor. Utilizando los materiales destinados para la obra, para edificar sus casas y para hacerlas hermosas, estaban dejando en ruinas el templo de Dios. Y por mucho que los judíos lo intentaran, no podían vivir para sí mismos y para Dios. No podían vivir para sus riquezas y para Dios. No podían vivir para su propia gloria y para la gloria de Dios. Y de igual manera, si queremos vivir para nosotros, nos será imposible vivir para Dios. Todo creyente está llamado a vivir para la gloria de Dios, y eso no significa vivir en la congregación. En Cristo, para su gloria, podemos trabajar, podemos descansar, podemos divertirnos, podemos tener hijos, familia, negocios, amigos, pero sin perder de vista el objetivo, la razón por la cual estamos aquí. Estamos aquí para la gloria de Dios. Este pueblo era diligente en su egoísmo mundano y así pretendían la bendición de Dios. La tercera realidad en la que enfatiza el Señor en este texto es que este pueblo que estaba comprometido con el mundo, que esperaba bendición, en realidad cosechaba maldición. Ese es el tercer punto. Cosechaba maldición. Y en el versículo 16 y 17, Dios le hace reflexionar a este pueblo acerca del resultado de esa vida mundana, ¿no? Ellos vivían para el mundo, ellos habían abandonado la obra del Señor, tenían muchas expectativas, mucho deseo de su riqueza, de sus bienes, de su gloria terrenal. Pero ¿cuál fue el resultado en realidad? Esa es la reflexión que les hace el Señor. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué recogieron de todo esto? Ellos esperaban la bendición, pero no solo fueron privados de ella, sino que en este texto vemos que del mundo cosecharon maldición. Dios no bendijo sus esfuerzos mundanos, sino que castigó su negligencia para con la obra del Señor, y la castigó en 4 formas. La primera que aparece allí en el texto fue la escasez. La Biblia dice que ellos esperaban 20 efas y recogían 10. La mitad de la producción del grano. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20, y eso es menos de la mitad de la producción del vino que ellos esperaban. Y eso realmente, mis hermanos, es una tragedia financiera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el campo, como en cualquier otro negocio, se tiene una inversión, un capital para sacar una ganancia. Y en muchos casos la ganancia viene a ser del 20, el 30, el 40%. Pero los judíos, cuando cosecharon, cuando recogieron su producido, la Biblia dice que han perdido más del 50% de la cosecha.
Obviamente los judíos habían perdido en esa inversión. Obviamente no le sacaron ese año un fruto a todo esto. No le sacaron una ganancia a todo esto, sino que más bien se fueron en pérdida. La escasez fue la primera manera en que Dios castiga a este pueblo. La segunda maldición que vemos aquí fue el viento solano. ¿Qué era el viento solano? Era un evento meteorológico que consistía en un fuerte viento del este que era capaz de dañar las espigas, los viñedos, las plantas, toda aquella vegetación que formaba la parte de Judá y otras regiones vecinas. Era uno de los fenómenos más temidos por los pobladores de esa región, porque ese era un viento caliente, un viento sofocante, ardiente, que cuando golpeaba la región acababa con gran parte de los cultivos, y obviamente esta era una de las razones de la escasez. Gran parte de todos esos cultivos se habían quemado por este viento solano. La tercera maldición que describe aquí el texto fue el tizoncillo, que es un pequeño hongo de color negruzco que se posa sobre las plantas y los tallos, los contamina y es capaz de destruir cereales, granos, frutos. Este pequeño hongo es capaz de acabar cosechas. Y la cuarta maldición era el granizo, que tiene un impacto negativo en los sembrados. Obviamente, ¿por qué? Porque los daña, los destruye, quiebra los tallos, quiebra las hojas, los frutos los daña. Y hace que el rendimiento de la cosecha sea escaso. Todo esto hacía parte de lo que Dios hizo en ese momento, porque Él no bendijo esos esfuerzos ególatras del pueblo, sino que trajo más bien maldición. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios hace esto con este pueblo? Lo hermoso del texto que estamos leyendo es que allí nos declara la razón de esta situación. El versículo 17 termina con una frase que deja muy claro la intención de Dios con todas estas situaciones. Dice el texto al final, dice, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. El castigo de Dios sobre la iglesia tiene un propósito y no es su destrucción. A uno que está viviendo esa situación le parece como que Dios lo quisiera matar, ¿no? Que Dios nos quisiera acabar cuando estamos viviendo la disciplina de Dios. Pero Dios castiga para que su pueblo entienda que en el pecado de su carne, en el sistema de este mundo, en su príncipe que es Satanás, nunca encontrará verdadera bendición. Como vimos en la introducción, el único que realmente puede bendecir es Dios. Porque solo Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros y solamente Él tiene dominio absoluto sobre nuestras vidas y sobre todas las circunstancias a nuestro alrededor. El mundo no puede bendecir porque es un sistema de pecado, de maldición y de muerte. Todo lo que el mundo ofrece como bendición, en realidad es maldición. El mundo promete cosas maravillosas, pero falsas. Promete deleites sin límites a través del libertinaje sexual, pero en realidad el deleite es temporal. Y de ese deleite solo quedan heridas en el alma, abortos que producen cargos de conciencia difíciles de sanar, niños abandonados en bienestar familiar, enfermedades como el SIDA o incluso la muerte. El mundo promete sabiduría a través del cientificismo humano, pero en realidad hace al hombre cada vez más ignorante del verdadero conocimiento, de la verdadera ciencia. Le aparta de la fuente de la sabiduría que es Dios y le convierte en un ser insensible que cree que todo se reduce a procesos biológicos y químicos del azar. El mundo promete al hombre realización y plenitud a través de la prosperidad económica, el consumismo, la vanidad,
pero en realidad le hace una criatura presa de ese sistema opresor que le esclaviza, le consume el tiempo, el dinero y termina quitándole sus bienes más valiosos. La relación con Dios, la paz interior, la salud física y emocional, la familia, la vida. El mundo promete mucho, pero arrebata todo. El propósito de Dios con el castigo es que el creyente entienda, es que el creyente se arrepienta de su pecado, se vuelva a su Señor y sea restaurado como Dios lo quiere, como Dios lo desea. Como el hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan al joven de la historia del hijo pródigo? Un joven que, al igual que Judá, se aparta del Padre de Dios, se aparta del propósito y se va a gastar lo que era del Padre en sí mismo, en el pecado, en el mundo, y finalmente lleva las consecuencias, ¿no? Y cuando está en esa situación, cuando está en esas consecuencias, cuando está allí con los cerdos, dice la Biblia, que termina allí en un lugar cuidando los cerdos, cuando está allí él dice, ¿yo qué hago aquí? Dice él, ¿no? Dice que volviendo en sí, él dice, ¿yo qué hago aquí? Muchos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo en esta situación. Me volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? El padre lo dejó allí en sus consecuencias, lo rechazó. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 15, 21 al 24 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es un pasaje precioso, maravilloso. Y si te has apartado del Padre y de su propósito, y vives en religiosismo engañoso y falso, si hoy te das cuenta de tu egolatría, del poco interés que muestras hacia Dios y a su obra, si estás cosechando maldición por tu vida vana y mundana, el llamado del Padre es para ti. Del mundo no esperes bendición. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y vuelve hoy mismo a la casa del Padre, a su propósito eterno, a la razón por la cual Dios nos ha puesto en este mundo. Vuelve a vivir para la gloria de Dios. Es el llamado del Señor para nosotros. Volvamos a vivir para la gloria del Señor. Y si hoy estás entendiendo este llamado, si estás reconociendo este llamado, la invitación es no solamente a que ores hoy pidiéndole perdón a Dios, sino que a partir de hoy comiences a la luz de la Escritura a corregir tu vida, descansando obviamente en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de nuestro Dios. Yo les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a hacer hoy una oración a Dios pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que nos permita vivir para su gloria, pidiéndole perdón por las veces que nos hemos apartado del Padre, del propósito del Padre. Muchas veces las personas se apartan de Dios siendo cristianas y yendo a la iglesia como este pueblo judío. Vienen a la iglesia, son religiosos, pero están apartados de Dios. El llamado de Dios hoy del Señor es a volvernos a Él. Les invito a que oremos, le pidamos al Señor que nos ayude, que nos limpie y que nos permita vivir en esta vida para su gloria. Oremos. Señor amado, queremos hoy acercarnos delante de ti como aquel hijo pródigo, reconociendo que en muchos sentidos nos apartamos de ti, nos dejamos envolver por el mundo, por la egolatría, por la vanidad de este sistema de maldad, Señor, y nos hemos apartado de ti en muchas
en muchos sentidos, Señor. Te pedimos hoy que nos perdones, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida. Señor, que nos permitas hoy reconocer nuestros pecados, apartarnos de esas situaciones y vivir para tu gloria, Señor. Que el propósito por el cual tú nos pusiste en esta tierra sea nuestro propósito. Que la mayor meta a alcanzar sea la que tú pones delante de nosotros y no la nuestra. Que no perdamos nuestra vida en esta tierra entretenidos en los ideales mundanos que son necios y que no traen nada bueno y de los cuales solo segaremos maldición. Ayúdanos, Padre, porque no podremos encontrar la bendición en este mundo, sino solamente en ti, Señor. Solamente de ti viene nuestra provisión, nuestra bendición, lo que tenemos, solamente de tu mano, Señor. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, nos limpies y nos ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.